Esa mañana preparé la vajilla de porcelana fina, el juego de porcelana que había guardado para los momentos importantes. Mis hijos volvían a casa, y en mi corazón creía que esta reunión podría ser la que nos permitiera recordar quiénes fuimos una vez. Una familia unida por algo más que el dinero. Unida por el amor. Me temblaban las manos al pulir la última copa, no por la edad, sino por el peso de la esperanza. Este es solo el comienzo de nuestra historia sobre la familia y la herencia. Dime desde dónde nos estás mirando. Me había preparado para la risa, para compartir una comida, para la calidez de las voces que llenaban de nuevo la cocina de la granja. En cambio, en cuanto nos sentamos, la conversación se tornó aguda, como cuchillos apretando la piel. Palabras de derecho, de división, de quién merecía más que el otro, y en ese momento me di cuenta, no habían venido por mí en absoluto. Habían venido por lo que algún día dejaría atrás. Así que, adentrémonos en lo que sucedió esa tarde, cuando la cocina que había preparado con tanto esmero se convirtió en el escenario de algo que jamás imaginé. La mesa estaba puesta con las viejas sillas de roble de mi esposo alrededor, cada una pulida hasta relucir. Esperaba que la visión de esta habitación familiar, con las paredes marcadas por décadas de recuerdos familiares, suavizara las agudezas que el tiempo había creado entre nosotros. Pero al entrar, comprendí rápidamente que no era calidez lo que habían traído. Mi hija mayor, Clara, entró primero, miró la mesa, luego a mí, y reconocí la impaciencia que ya se reflejaba en su expresión. Su hermano, James, lo seguía de cerca, con los hombros tensos y la mandíbula apretada, como si se dirigiera a un tribunal en lugar de a una reunión de bienvenida. Y finalmente Ana, mi hija menor, entró en silencio, mirando a uno de sus hermanos y a otro, como preparándose para la tormenta que ya presentía. Nos sentamos. Al principio, el sonido de los platos moviéndose y los vasos rozando la mesa era lo único que llenaba la sala. Intenté arrancarles una sonrisa, preguntándoles por sus viajes, por sus hijos. Las respuestas fueron cortas, entrecortadas, como si estas gentilezas fueran cargas que debían librarse antes de poder abordar el verdadero motivo de su reunión. No tardó mucho. Bueno, dijo Clara, juntando las manos con deliberada calma. Deberíamos empezar a hablar de la granja. Su tono era sereno, pero sus palabras tenían un matiz que no pude ignorar. Intenté mantener la voz firme. La granja sigue siendo mi hogar. Hablaremos de los arreglos cuando llegue el momento. Pero James se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Ese es el punto, mamá. El momento es ahora. No te estás volviendo más joven. No podemos seguir esperando hasta que sea demasiado tarde y los abogados lo destruyan todo. La habitación se tensó. Mi pecho se encogió con ella. Ana intentó intervenir, con palabras cautelosas, casi suplicantes. Quizás podríamos esperar hasta después de cenar. No hemos estado juntos en meses. Pero Clara la despidió con un gesto. No, es mejor ocuparnos de esto ahora. Todos sabemos por qué estamos aquí. Los miré fijamente, intentando reconciliar esas voces con las que recordaba. Niños que una vez rieron en este mismo piso, cuyas pequeñas manos tiraron de mi delantal, pidiendo pastel antes de cenar. Pero ahora sus ojos solo veían números, sus oídos solo afinados para la división. James metió la mano en una carpeta que había traído. Deslizó papeles sobre la mesa. Hablé con un agente. Si vendemos el terreno, nos esperan unos buenos $5 millones. Dividida entre 3, es una herencia justa. Herencia. La palabra me supo amarga. No me había ido. Estaba allí, respirando, observando, intentando aferrarme al último hilo de familia que creía tener. He dedicado mi vida a esta granja, susurré, pero no estaba seguro de que me oyeran.
Mi voz pareció desvanecerse entre el ruido de los papeles, el crujido de los cálculos, las respiraciones aceleradas de quienes ya habían olvidado el trabajo detrás de la tierra que estaban tan dispuestos a vender. La voz de Clara la interrumpió. «Mamá, no se trata de que pierdas algo. Se trata de que consigamos lo que nos pertenece. ¿No quieres saber que nos cuidarán?» La miré, buscando un rastro de la hija que una vez construyó fuertes en el granero, que una vez me abrazó con los brazos pegajosos de mermelada. Pero la mujer frente a mí parecía tallada en piedra. Ana se removió en la silla, con la voz temblorosa. «Quizás mamá tenga razón. Quizás la granja no debería ser solo cuestión de dinero». Sus palabras, aunque suaves, quedaron suspendidas en el aire como un hilo frágil. Quise extender la mano por encima de la mesa y tomarla, para agradecerle por recordar que esta tierra era más que un número. Pero James puso los ojos en blanco y murmuró: «Siempre sentimental. Eso no paga las cuentas». Y Clara añadió, casi con desdén: «Ana, no lo hagas más difícil de lo necesario. Solo estamos siendo realistas». Realista. Pensé en los inviernos que había pasado levantándome antes del amanecer, rompiendo el hielo de los abrevaderos, acarreando heno con los dedos congelados para alimentar a los animales. En los años que mi esposo y yo pasamos sin vacaciones, sin lujos, para que la granja prosperara. En la infinita paciencia que requería mantener la tierra fértil, las cercas en pie, la casa caliente. ¿Era eso realismo? ¿O el realismo se reducía ahora a venderlo todo a la pluma de un corredor de bolsa? La comida se enfrió a medida que la conversación se agudizaba. Nadie tocó el asado que había preparado. Nadie notó el pan fresco en la encimera. En cambio, cada palabra se hacía más cortante, hasta que el aire mismo se volvió insoportable. Finalmente, Clara se recostó en el sofá, con voz tranquila pero grave. «Tenemos que tomar una decisión. Si no lo haces tú, mamá, lo haremos nosotros». Por primera vez lo comprendí del todo. No me pedían nada, me exigían. Y en ese momento, una revelación floreció en mí, no fuerte, ni repentina, sino firme. Si ya no podían ver la esencia de este lugar, si ya no podían honrar los sacrificios que lo motivaban, entonces tal vez no les pertenecía en absoluto. Los miré a todos, uno por uno, memorizando sus rostros. No como niños, no como las personas que una vez conocí, sino como desconocidos sentados a una mesa que antes significaba familia. Y aunque mis labios aún no formaban las palabras, algo cambió en mi interior. En silencio, con firmeza, comencé a decidir. El silencio tras sus palabras perduró más que el sabor de la comida intacta. Retiré los platos en silencio, no porque estuviera dispuesta a rendirme, sino porque necesitaba moverme para tranquilizarme. Mis hijos me observaban con la mirada fija, cada uno convencido de que el tiempo se agotaba y que la herencia debía ser gestionada de inmediato. Recuerdo estar de pie junto al fregadero, enjuagando los platos con agua tibia, cuando James se acercó a apoyarse en la encimera. Bajó la voz, como para mostrar moderación, aunque solo le dio más peso. «Mamá, has trabajado duro toda tu vida». Él veía la granja como una carga. Yo la veía como el pedazo de mi vida que me mantenía apegada a quien una vez fui. Sin ella, temía desvanecerme en la clase de mujer que solo vivía en los recuerdos de los demás. Cuando se fueron esa noche, me quedé en la casa silenciosa. El suelo crujió como siempre. El perro viejo se removió dormido junto a la puerta, y me di cuenta de cuánto de mí estaba grabado en estas paredes. Perderlo todo porque no veían más, allá del dólar, me parecía insoportable. En los días siguientes, la presión no disminuyó. Clara me llamó 2 veces con notas que había preparado con un asesor financiero. James envió un correo electrónico con detalles sobre cómo se dividirían las ganancias. Incluso Ana, quien me había defendido en la mesa, llamó con voz vacilante, diciendo que no quería pelear, pero tampoco quería quedar excluida. Cada llamada me iba desgastando. Cada mensaje me recordaba que había criado a 3 hijos,
Pero ninguno de ellos me veía realmente. Vieron el dinero, la tierra, el patrimonio. Vieron un futuro donde el trabajo de mi vida se reducía a números. Y entonces, una mañana, cuando me dolía la espalda de llevarles comida a las gallinas, el vecino, Daniel, apareció junto a la cerca. Tenía 20 y tantos años. Era alto y siempre tenía las uñas sucias por trabajar en el pequeño huerto que alquilaba calle abajo. Me saludó con la mano y se acercó con una cesta de verduras. «Pensé que podrías necesitarlos», dijo, colocándolos en el porche. Le di las gracias, aunque no le había pedido ayuda. Aún así, su detención me hizo darme cuenta de que esperaba hacer más. Se ofreció a arreglar la bisagra rota de la puerta del granero y luego apiló leña junto al cobertizo. No era el trabajo en sí lo que importaba, sino cómo me trataba, no como una mujer con algo que darle, ni como una figura con una fortuna futura. Simplemente como una persona, su vecina. A lo largo de las semanas, Daniel venía a menudo. Nunca se inmiscuyó en mis hijos ni preguntó por la finca, aunque sabía que había oído los rumores en el pueblo. En cambio, me preguntaba por la granja. ¿Cómo la habíamos construido mi marido y yo? ¿Cómo eran los inviernos? ¿Qué cultivos se cultivaban antes de que el suelo se moviera? Hablar con él fue como respirar un aire que no sabía que me faltaba. Por primera vez en meses, sentí que importaba más que mi cuenta bancaria. Mientras tanto, las llamadas de Clara y James se intensificaban. Clara dijo: «Es irresponsable mantener esa tierra inmovilizada cuando podría estar rindiendo sus frutos». James envió otro mensaje: «Ya no somos niños, mamá. Deja de tratarnos como si no mereciéramos lo que es nuestro». Me quedé mirando esa última línea durante horas. ¿Qué es nuestro? Esas palabras se me clavaron como una espina en la piel. Pensé en las décadas de sacrificios, saltar comidas en años de vacas flacas, remendar la ropa en lugar de comprar nueva, conducir una camioneta vieja, hasta que crujiera con cada kilómetro para que la granja se mantuviera a flote. ¿De quién fueron esos sacrificios? ¿De quién fueron el sudor, las noches y los huesos doloridos que mantuvieron la tierra fértil? No es de ellos. Quise gritarlo, pero en lugar de eso, doblé la carta y la guardé en el cajón. Aún no estaba lista, ni para luchar, ni para dar explicaciones. Pero la semilla de la decisión estaba plantada, y cada palabra dura que me enviaron la regó. Entonces llegó la noche que jamás olvidaré. Clara llegó sin previo aviso, irrumpiendo en la casa con papeles en la mano. Dijo: «Si no te decides, tendremos que recurrir a los tribunales. No podemos arriesgarnos a perder valor si algo te sucede de repente». Su franqueza me dejó atónito. «¿Me pasa algo?», pregunté con voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para sostener su mirada. «¿Ya me has perdido en tu mente?». Ella se estremeció, pero no se acobardó. «Es la realidad, mamá. No puedes seguir fingiendo que vivirás para siempre». Daniel llegó justo en ese momento, dejando provisiones que ni siquiera había pedido. Se detuvo en la puerta, percibiendo la tensión, y nunca olvidaré cómo lo miró Clara, como si no perteneciera a ese lugar, como si se entrometiera en asuntos que solo le incumbían. «¿Quién es?», preguntó bruscamente. «Mi vecino», respondí simplemente. Murmuró algo sobre distracciones y me volvió a tirar los papeles. Pero no los tomé. Miré a Daniel, que permanecía en silencio con las manos juntas, esperando, ofreciéndome respeto sin esperar nada a cambio. Después de que se fue, dando un portazo, Daniel me preguntó si estaba bien, y en ese momento se me saltaron las lágrimas. Por primera vez, admití en voz alta lo que ni siquiera me había dicho a mí misma. «Ya no me ven, solo ven el dinero». Daniel asintió, pero no dijo nada. A veces el silencio transmite más verdad que las palabras. Esa noche,
Me quedé despierta escribiendo en mi diario, recordando cada detalle del día. Al amanecer, mi decisión estaba clara. Si mis hijos no podían valorar la granja por lo que era el corazón de nuestra familia, quizás alguien más debería hacerlo. Alguien que me hubiera mostrado respeto sin pedir nada a cambio. La idea era solo un susurro entonces, frágil e incipiente. Pero fue suficiente para estabilizarme ante la tormenta que sabía que apenas comenzaba. El pensamiento que había garabateado en mi diario esa noche no me abandonaba. Me acompañó a la mañana siguiente mientras preparaba café. Me persiguió mientras caminaba por los pastos y me agobió al sentarme en la mecedora junto a la ventana. Nunca me había permitido siquiera imaginar la granja en manos de nadie más que de mis hijos. Sin embargo, ahora, por primera vez, consideré la posibilidad de que tal vez no les perteneciera. Pasó una semana, y con ella llegó más tensión. James llegó sin avisar un sábado, con su coche crujiendo en el camino de grava. Entró a la casa a grandes zancadas, cargando más papeles, con un tono enérgico y autoritario. No podemos permitir que esto se alargue. Clara y yo ya hemos hablado con un abogado. Tienes que empezar a pensar con realismo, mamá. Me quedé en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. ¿Realista? ¿Crees que no he vivido en la realidad todos estos años? Cada centímetro de esta tierra se construyó con ella. Suspiró, profundamente, como si yo estuviera siendo infantil. No se trata de recuerdos. Se trata de seguridad, de justicia, de lo que nos debes. Esas palabras me impactaron más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho antes. Lo que nos debes. Mi propio hijo. Diciéndome que los sacrificios que había hecho, las comidas saltadas, el trabajo interminable, las noches sola tras la muerte de su padre, no fueron suficientes. Ahora, incluso el trabajo de mi vida se presentaba como una deuda pendiente. Después de que se fue, caminé lentamente por la propiedad, rozando con las manos las cercas, las tablas desgastadas del granero, los árboles que mi esposo había plantado décadas atrás. Nada parecía números en un libro de contabilidad. Parecían fragmentos de mí misma, desgastados pero aún en pie. Daniel pasó por mi casa más tarde ese día. Se dio cuenta de mi silencio y me preguntó si había pasado algo. Le conté solo fragmentos, pero incluso en los fragmentos, comprendió. Me escuchó como mis propios hijos ya no podían, asintiendo, sin apresurarme, sin ofrecer soluciones ingeniosas. En un momento dado, dije en voz baja, están peleando por lo que creen merecer. ¿Pero qué pasa con lo que yo merezco? Daniel me miró fijamente. Mereces paz y respeto, lo que sea que eso signifique para ti. Sus palabras me acompañaron mucho después de su partida. Paz, respeto. Dos cosas que hacía tiempo que no sentía de mis hijos. El siguiente enfrentamiento llegó antes de lo esperado. Clara y Ana llegaron juntas el fin de semana siguiente. Clara iba al frente, hablando como si ya estuviera tomada la decisión. Ana iba detrás, nerviosa, con la mirada fija entre su hermana y yo. Clara no perdió tiempo. Hemos acordado que vender es la única salida. James está de acuerdo. Ana también lo estará. Ana entreabrió los labios, pero Clara insistió. Mamá, no puedes seguir fingiendo que esta granja va a durar para siempre. Es demasiado para ti. El dinero nos liberará a todos. Sentí la mirada de Ana sobre mí. Quería que luchara por mí mismo. Lo notaba en su expresión. Pero la seguridad de Clara ahogó su vacilación. No estoy fingiendo, dije. Mi voz era firme, aunque por dentro sentía que algo se desprendía. Estoy viva. Cada día que me despierto aquí. ¿Puede alguno de ustedes decir lo mismo cuando mira esta granja y solo ve dólares? El rostro de Clara se tensó. Estás siendo injusto. Tenemos familias. Tenemos necesidades. Te aferras al pasado e ignoras el futuro. Quise discutir. Decirle que la granja era más que el pasado.
Era la base de todo lo que debíamos ser. Pero las palabras me parecieron inútiles. Ella no quería oírlas. Después de que se fueran, volví a mi diario. Esta vez no solo escribí pensamientos, sino listas. Lo que la granja significaba para mí. Cómo quería que fuera su futuro. ¿Quién me había apoyado en mis años más difíciles? ¿Quién se había marchado? Las páginas se llenaron rápidamente. Y a medida que lo hacían, el susurro de una idea se hacía más fuerte. Tal vez mis hijos no merecían la granja. Tal vez la granja merecía algo mejor que ellos. Días después, Ana regresó sola. Llegó en silencio, con una bolsa de la compra. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa que semanas antes se había convertido en un campo de batalla. Habló con cuidado, en voz baja. No quiero pelear contigo, mamá. Es solo que no sé cómo detener a los demás. Sus palabras me ablandaron, pero también revelaron la verdad que me había negado a afrontar. Ni siquiera quien intentó defenderme fue lo suficientemente fuerte como para resistir la atracción del dinero. Ana, dije con dulzura. ¿Recuerdas cuando tu padre y yo casi perdemos la granja? ¿Recuerdas cómo luchamos por ella? ¿Cómo trabajamos a diario hasta salvarla del abismo? Ella asintió lentamente. Esa pelea significó algo. No se trataba de dinero entonces, ni se trata de dinero ahora. Pero no puedo obligarte a verlo si no quieres. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y por un momento pensé que tal vez lo entendería. Pero al salir, seguía con la misma vacilación con la que había entrado. Esa noche, me senté junto al fuego, con las palabras de Daniel resonando en mi mente. Paz. Respeto. Podría encontrarlas si me rendía. Supe entonces que tenía que decidir pronto. La presión de Clara y James solo aumentaría. Las grietas en la determinación de Ana solo se agrandarían. Y si no actuaba, la granja, el corazón de mi vida, sería devorada por su avaricia. La idea que había comenzado como un susurro ya no era débil. Latía en mi interior, fuerte e innegable. Tal vez el futuro de la granja no estuviera ligado a la sangre en absoluto. Tal vez su futuro dependía de alguien que lo viera no como un premio, sino como una promesa. La decisión que se gestaba en mi interior llegó a un punto crítico tras la visita de Ana. Ya no podía fingir que el tiempo arreglaría lo que se había fracturado entre nosotros. Cada conversación con mis hijos dejaba más claro que la granja era un libro de cuentas para ellos, no un legado. Quería creer lo contrario, pero desearlo no cambiaba la verdad que me asomaba a la cara. La semana siguiente, Clara volvió a llegar, esta vez con James a cuestas. Ni siquiera se molestaron en saludar. Entraron en la sala como si fuera suya, extendiendo papeles sobre la mesa de centro. El tono de Clara era seco y eficiente. Hemos hablado con un abogado. Si se niega a tomar una decisión, podemos tomar medidas legales para garantizar que la herencia no se desperdicie. Me senté en mi silla junto a la chimenea, con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Ebrio?, pregunté en voz baja. James se inclinó hacia adelante. Sí, te aferras a algo que ya no tiene sentido. No puedes seguir con esto, mamá. Nos estás complicando las cosas a todos. Los miré mis hijos, mi sangre y me pregunté, ¿en qué momento su visión se había estrechado tanto que solo podían ver dinero? No los años de trabajo, ni los sacrificios que hicimos su padre y yo, ni el sudor y la determinación invertidos en esta tierra. Solo números. ¿Recuerdas el verano en que casi perdimos el maíz por la sequía?, pregunté. Mi voz transmitía calma, no ira. Tu padre acarreaba agua todos los días, hora tras hora, solo para ahorrar suficiente para la cosecha. Decía que la tierra se recomponía cuando la respetabas. ¿Te acuerdas? Clara puso los ojos en blanco. Eso fue hace años. Los tiempos son diferentes. Sí, dije, levantándome lentamente. Los tiempos son diferentes. Y yo también.
Sus rostros se iluminaron de confusión, pero no les di más explicaciones. Todavía no. En cambio, recogí los papeles que habían extendido sobre mi mesa y se los devolví. «Llévense estos. No los firmaré». James se enfureció. «Mamá, estás siendo irrazonable». «Puede ser», respondí, «pero es mi derecho». Se fueron poco después, y su frustración llenó la habitación mucho después de que el sonido de su coche se desvaneciera de la entrada. Me hundí en la silla, exhausto, pero bajo el cansancio se percibía una creciente claridad. No pararían. Me empujarían y amenazarían hasta que me rindiera. A menos que actuara primero. Esa noche, saqué el viejo libro de contabilidad de mi esposo, el que usábamos para registrar todo. Desde el costo del alimento hasta el rendimiento de la cosecha. Dentro estaban sus notas sobre los primeros años, con su letra cuidadosa anotando cada decisión. Mientras leía, sentí su presencia a mi lado, recordándome los valores sobre los que construimos nuestras vidas. Integridad, trabajo duro, lealtad. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Su voz era tranquila y profesional. Pero cuando le dije que quería revisar mi testamento, hubo una pausa. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sí», dije con firmeza. «Necesito asegurarme de que esta granja llegue a manos de alguien que la cuide. Alguien que la vea tal como es». Me preguntó por mis hijos, si quería dejarles algo. Dudé. Y luego asentí para mis adentros. Tendrán cosas personales, recuerdos, pero no la granja. Esa tarde, Daniel volvió a pasar. Me encontró en el granero, apilando heno con más determinación de la que mi espalda podía soportar. Se ofreció a ayudar. Y lo dejé, aunque al principio el orgullo me hizo resistir. Mientras trabajábamos, le hice preguntas que nunca había dicho en voz alta. «Si este lugar fuera tuyo, ¿qué harías con él?». Hizo una pausa, apoyándose en la horca. «La mantendría viva, no solo por mí, sino por lo que significa. Una tierra como esta es historia. Merece ser cuidada, no vendida». Sus palabras se asentaron en mí como una semilla que finalmente echa raíces. Más tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo se ponía el sol, me volví hacia él. «Me has ayudado más de lo que crees». Me miró confundido. «No he hecho mucho». «Sí, lo has hecho», dije. «Me has recordado que el respeto aún existe, y eso importa más que el dinero». La semana siguiente, me reuní con mi abogado en la ciudad. El proceso fue sencillo, aunque la carga lo fue todo. Firmar esos papeles fue como cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro, uno que ninguno de mis hijos esperaba. Salí de la oficina con una copia del testamento revisado en el bolso, con el corazón latiendo de miedo y alivio. Al volver a casa, guardé el documento en la caja fuerte debajo de mi cama. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Pero la paz no duró mucho. Clara volvió a llamar, furiosa porque no había respondido a sus correos. James me visitó de nuevo, con un tono cortante y la paciencia agotada. «No puedes seguir eludiendo esto», dijo, paseándose por la sala. «Llevaremos esto a juicio si es necesario». Afronté su ira con calma. «Haz lo que debas. Mi decisión está tomada». Me miró, sorprendido. «¿Qué decisión?». No respondí. Aún no. No había llegado el momento de la revelación, pero por dentro sentía una extraña calma, sabiendo que ya había tomado el control de una forma que ellos no podían deshacer. Después de que se fuera furioso, volví al porche a contemplar el horizonte. La granja se extendía ante mí, tranquila, firme, sin la perturbación de ningún conflicto humano. Me sobreviviría. Lo sabía, pero ahora también sabía que sobreviviría a la codicia de quienes ya no la entendían. El cambio interior era completo. Ya no esperaba que mis hijos cambiaran. Ya no imploraba comprensión.
Había elegido un futuro diferente, uno que honraba el pasado en lugar de traicionarlo. Y aunque aún no lo sabían, el camino estaba marcado. Los días posteriores a la última visita de James se sintieron extrañamente tranquilos, casi como si la tormenta hubiera pasado. Aunque yo sabía que no era así. Se estaban reagrupando, planeando su siguiente paso, y yo me estaba preparando para ello. Seguí con las rutinas de la granja: alimentar a los animales, cuidar el jardín, revisar las cercas. Cada tarea me recordaba la decisión que ya había tomado. Lo que me dio fuerza fue saber que mi decisión era segura, escrita y con testigos. Al principio no se lo dije a Daniel. Lo guardé. No porque dudara de él, sino porque necesitaba estar segura en mi corazón antes de decirlo en voz alta. Aún así, cada vez que pasaba a echar una mano o a compartir una comida, sentía una extraña calma. Era como si las viejas palabras de mi esposo sobre el respeto y el trabajo duro hubieran cobrado forma humana en este joven que no me exigía nada. Entonces, una noche, mientras apilábamos leña para el invierno, se me escapó. «La granja no les pertenece», dije de repente, con voz firme pero tranquila. Daniel se quedó paralizado, mirándome con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Me apoyé en el mango del hacha, respirando agitadamente. «He cambiado mi testamento. La granja será tuya algún día». Su rostro palideció. ¿Mío? No, no podría. Es demasiado. «No es demasiado», dije con firmeza. «Es justo. Has tratado este lugar, y a mí, con más cuidado que a mis propios hijos. Ya ves lo que vale. Eso importa». Negó con la cabeza, abrumado. «Me odiarán por ello». «Ya se odian», respondí. «Ya no se trata de ellos. Se trata del futuro de la granja y de la paz». Daniel no dijo nada más esa noche, pero pude sentir el peso sobre sus hombros. No era codicioso, y eso me dio más seguridad que cualquier otra cosa. Los niños no tardaron en regresar. Esta vez, los tres vinieron juntos, aunque fue Clara quien habló primero. Como siempre, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con la voz contenida. «Sabemos que nos has estado evitando. Necesitamos saber qué has decidido». Mantuve las manos cruzadas sobre la mesa. «Ya lo he decidido». James se inclinó hacia adelante. «Entonces dilo». Los miré. Mis hijos, crecidos y endurecidos, con el rostro tenso por la expectativa. Por un instante, casi me ablandé. Casi les di lo que querían, aunque solo fuera para mantener la paz. Pero entonces recordé la noche en que Clara amenazó con ir a juicio. Como James dijo que les debía algo. Cómo la voz de Ana tembló pero nunca se mantuvo firme. «Tendrás recuerdos», dije finalmente. «Cosas que pertenecieron a tu padre. Cosas que me pertenecieron. Pero la granja». Clara se quedó boquiabierta, con la incredulidad reflejada en sus ojos. James golpeó la mesa con el puño. Ana palideció. «¿Cómo que no es nuestro?», preguntó Clara. «No es tuyo», repetí con voz firme. «Se lo dejé a alguien que lo cuidará, que ve su valor más allá del dinero». «No pueden hacer eso», gritó James. «Somos sus hijos». «Puedo», dije, levantándome lentamente. «Porque sigo viva, y porque ser mis hijos no les da derecho a borrar todo lo que representa esta granja». La discusión que siguió fue un torbellino de voces alzadas y acusaciones. Clara volvió a amenazar a los abogados. James me acusó de traición. Ana rogó por un acuerdo. Pero nada de lo que dijeron me conmovió. Los papeles ya estaban firmados. La decisión ya estaba tomada. Cuando finalmente salieron furiosos, la casa volvió a quedar en silencio. Sino por la duda, sino por la liberación de... Por primera vez en años, sentí que había recuperado algo que habían ido erosionando poco a poco. Mi propia voz. Más tarde esa noche, escribí otra entrada en mi diario. Describí la expresión de sus rostros, la indignación, la incredulidad, y luego escribí la verdad que había llegado a aceptar. A veces,
La sangre no basta. A veces la familia se elige, se construye no por obligación, sino por respeto y amor entregados libremente. Daniel pasó a la mañana siguiente, con pasos vacilantes. Ya lo saben, ¿verdad?, preguntó. Sí, dije. Y lucharán, pero no pueden cambiar lo que he hecho. Se sentó a mi lado en el porche, en silencio un buen rato. Luego dijo: no sé si merezco esto, pero haré todo lo posible por honrarlo. Eso es todo lo que pido, respondí. La tensión con mis hijos no desapareció. Al contrario, se profundizó. El teléfono sonaba menos, salvo por los mensajes cortos de Clara sobre opciones legales. James dejó de venir por completo. Ana, dividida en dos, me visitó una vez con lágrimas en los ojos, pero se fue rápidamente, incapaz de mirarme a la cara. Dolía. No fingiré que no. Estos eran los niños que había criado. Los niños por los que lo había dado todo. Sentirlos convertirse en extraños por dinero era una herida más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. Pero bajo el dolor había una fuerza silenciosa. Una que crecía cada día que caminaba por los campos. Cada noche que me sentaba junto al fuego. Cada vez que Daniel aparecía sin que lo pidiera, simplemente porque le importaba. Entonces me di cuenta de que mi decisión no era un castigo. Era una cuestión de dignidad, de dejar atrás algo que reflejara quién era yo, no en quién se habían convertido. Y aunque la batalla con mis hijos estaba lejos de terminar, sabía una cosa con certeza. Nunca más confundirían mi silencio con una rendición. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. A los pocos días de decirles que la granja no era suya, llegó una carta del abogado de Clara. Las palabras eran cortantes e impersonales, exigiendo claridad sobre la validez de mis decisiones, sobre la herencia. Al leerla en la mesa de la cocina, sentí una mezcla de ira y tristeza. Ni siquiera mis propios hijos habían recurrido a mí primero. Habían preferido el papel y las firmas a la conversación. Doblé la carta y la volví a guardar en el sobre. Durante años, me había tragado mis palabras para mantener la paz. Pero esos días habían terminado. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado para explicarle la situación. Me aseguró que mi testamento era infalible. Estaba debidamente atestiguado y protegido. Su calma me tranquilizó. Pero no pude evitar preguntarme qué harían mis hijos a continuación. La respuesta llegó un domingo por la tarde. Clara, James y Ana llegaron, esta vez con la furia apenas contenida. Clara sostuvo la carta como si fuera una prueba de victoria. «Sabemos que has cambiado el testamento», dijo con voz entrecortada. «¿Es cierto?», asentí. «Es verdad». James dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. «¿Y le dejaste la granja?», preguntó. Señaló a Daniel, que había venido antes a apilar leña, y ahora permanecía de pie junto al porche, incómodo. «Sí», dije. No me tembló la voz. Lo hice. La cara de Ana se arrugó. «Mamá, ¿cómo pudiste? Somos tu familia». La miré y, por un momento, casi titubeé. Pero entonces pensé en todas las veces que habían hablado de la granja como si fuera moneda de cambio, todas las veces que habían ignorado lo que significaba para mí. Respiré hondo. La familia no amenaza. La familia no mide toda una vida de trabajo en dólares. La familia no olvida el significado del sacrificio. Clara azotó los papeles sobre la mesa. «Te equivocas. Es un desconocido. No significa nada para nosotros». Miré a Daniel, que permanecía en silencio, pálido. Luego la miré. «No es nada. Es alguien que me ha mostrado más respeto a mí y a esta granja en un año que tú en 20». El silencio que siguió fue denso. James negó con la cabeza, murmurando entre dientes. Clara entrecerró los ojos, calculando. Ana se secó las lágrimas, pero no dijo nada más. Se fueron poco después, pero sabía que no era el final.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de indiferencia y silencio. El teléfono sonaba menos, y cuando sonaba, las palabras eran cortas y amargas. La voz de Clara al otro lado ya no era la de una hija, sino la de una oponente. James dejó de hablarme por completo. Ana me visitó una vez. Sentada en el borde del sofá, dividida entre la lealtad a sus hermanos y el amor por mí. Se fue rápidamente, susurrando: «No sé cómo arreglar esto». A pesar de todo, Daniel seguía apareciendo. No preguntaba detalles, no se metía en la tormenta. Simplemente trabajaba a mi lado, apilando, arreglando, remendando. Su silenciosa presencia me recordaba a diario por qué había elegido así. No estaba allí por herencia. Estaba allí por el simple hecho de estar. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, me senté en el porche con mi diario y decidí escribir una carta. No a mis hijos, ellos habían dejado clara su postura, sino a quien algún día leyera mi testamento. En ella, expliqué mi razonamiento. Escribí sobre los sacrificios hechos para construir la granja, sobre los años de trabajo y los valores que representaba. Escribí sobre las decisiones de mis hijos, sus palabras, sus amenazas. Y finalmente, escribí sobre Daniel, sobre su respeto, su firmeza, su cariño por la tierra y por mí. Esta granja, escribí, no es de sangre, sino de lealtad. Y la lealtad no se hereda, se gana. El acto de escribirlo liberó algo dentro de mí. Ya no me sentía agobiado por la culpa. Mi decisión ya no era un secreto. Era una verdad, escrita con claridad. Una que me sobreviviría. El punto de quiebre llegó un mes después. Clara llamó, con la voz más fría que nunca. «Hemos decidido no volver a visitarte. Si quieres desperdiciar el trabajo de tu vida con una desconocida, es tu culpa. No esperes que nos quedemos de brazos cruzados». Durante un buen rato después de terminar la llamada, permanecí en silencio. El dolor era profundo, pero no insoportable, porque me di cuenta de algo importante. Su ausencia dolía menos que sus constantes exigencias. Esa noche, Daniel tocó a la puerta con una caja de provisiones. Al ver mi cara, se detuvo. «Han cortado lazos, ¿verdad?», asentí. Dejó la caja y dijo simplemente: «Entonces no estás solo. No mientras yo esté aquí». En sus palabras, escuché un eco de mi marido. La promesa de que incluso cuando la gente te falla, todavía se puede encontrar lealtad. A partir de ese momento, mi comportamiento cambió. Ya no esperaba su llamada. Ya no esperaba que me vieran de repente. Volví a sumergirme en el ritmo de la granja. Y con cada día que pasaba, me sentía más ligero. Como si por fin hubiera salido de una sombra en la que no sabía que estaba. La granja me sobreviviría. No sería dividida, ni vendida a desconocidos que la vieran como un cheque a cobrar. Sería cuidada como se merecía. Y aunque mis hijos me odiaran por ello, sabía en el fondo de mi corazón que había elegido bien. Así fue como terminó todo. Tras semanas de llamadas amargas y visitas difíciles, les pedí que se reunieran conmigo en la oficina del abogado en la ciudad. Elegí una mañana entre semana, cuando el juzgado estaría abarrotado, cuando las emociones se verían contenidas por el peso de los muros oficiales. No quería otra pelea en la mesa de mi cocina. Quería que los hechos se expusieran al descubierto, sin gritos. Daniel se ofreció a llevarme. Casi me negué, pero luego acepté. Me pareció bien llegar con la persona que había acarreado leña cuando yo no podía, que había revisado las cercas después de las tormentas sin que se lo pidiera. Esperó en el vestíbulo mientras yo entraba. Le dije que lo saludaría si lo necesitaba. Llegaron juntos. Clara empujó la puerta primero. James los siguió de cerca. Ana se quedó un paso atrás, con los dedos retorciendo la correa de su bolso. Mi abogado nos condujo a la sala de conferencias. La mesa era larga y vacía, diseñada para contratos y firmas.
No estaba caliente. Y eso era apropiado para el momento. Estamos aquí para confirmar los detalles de mi patrimonio, empecé. Sin rumores, sin amenazas, solo la verdad. Clara intentó interrumpir, pero el abogado levantó una mano. Déjala hablar. Su voz tenía la suficiente autoridad como para callarla. He firmado un testamento, dije. Está archivado y es vinculante. La granja se incluye en un fideicomiso de conservación. No se puede vender ni dividir. La administración pasa a Daniel Reed cuando yo ya no esté. Él la mantendrá en funcionamiento, la casa en pie y cuidará las cercas. El ganado y el equipo se irán con él. Cada uno de ustedes recibirá las pertenencias personales que he reservado, pero la granja es su responsabilidad. Por un largo momento la sala quedó en silencio. Entonces James echó la silla hacia atrás y la madera chirrió al rozar el suelo. Le diste nuestra granja a un desconocido. Lo miré fijamente. Le di mi granja al que apareció. Tú tuviste años para ser esa persona. Clara apretó la mandíbula. No puedes excluirnos con un fideicomiso. El abogado le acercó una carpeta. Sí que puede. Ya está registrado. Impugnarlo será una pérdida de tiempo y dinero. No hay lugar para alegar influencia indebida. Nos reunimos varias veces. Y fue Clara. Los ojos de Ana brillaron. ¿No podemos hacer nada? Sí. Sí, respondí. Puedes venir aquí y ayudar a reparar una cerca. Puedes recoger manzanas con tus hijos. Puedes sentarte en el porche y preguntarme cómo estoy. Esa puerta nunca ha estado cerrada. James apretó los puños. Esto es un castigo. No respondí. Son las consecuencias. Llamaste a la granja una carga. Él la trató como un regalo. Te tomé al pie de la letra. La reunión terminó sin despedidas. Se marcharon en silencio, cargando copias de lo que no querían aceptar. Regresé al vestíbulo y le dije a Daniel que ya estaba. Su voz era baja. ¿Estás bien? Lo soy, dije. Y lo decía en serio. Por primera vez en años, me sentí estable. En las semanas siguientes, la distancia aumentó. Clara. Dejó de llamar por completo. James le envió un mensaje amargo. Espero que sepas lo que has hecho. Anna escribió una nota más tierna, diciendo que me quería, que estaba dolida pero contenta de que todavía estuviera aquí. Le pedí que viniera sola. Cuando lo hizo, paseamos por el huerto. Le expliqué el fideicomiso, cómo sus hijos podían seguir jugando en el campo. No discutió. Me preguntó si podía ayudar con la cosecha. Le dije que sí. Daniel y yo continuamos con el trabajo que mantiene vivo un lugar. Arreglamos la cerca norte, vendimos un tractor viejo y limpiamos el desván. Aprendió a llevar las cuentas como mi esposo, anotando cada centavo, sin adivinar. Algunas noches comíamos en las escaleras traseras, viendo a los gatos del granero correr por la grava. Los domingos se sentaba en la iglesia unas filas atrás, saludando con la cabeza a los vecinos que lo observaban. Y luego, lentamente, comenzaba a saludar. El otoño llegó temprano. Apilamos leña, reparamos el techo y nos preparamos para el frío. Saqué la caja de recuerdos. El costurero de Clara que me dio mi madre, el baúl de herramientas de James, la colcha de Ana. No eran cheques para cobrar, eran hilos de memoria. En la subasta del condado, los vecinos preguntaron qué pasaría con la granja. Les dije claramente, no se vendería. Un joven la llevaría adelante. La mayoría asintió con alivio. El primer invierno bajo el fideicomiso fue duro. Las tuberías se congelaron. Un ternero se perdió en una tormenta. Daniel aprendió lo que todo granjero sabe. Que el trabajo siempre se rompe cuando más duele, maldijo. Lo intentó de nuevo. Pidió ayuda. No se rindió. Al observarlo desde la ventana, vi la determinación por la que había rezado. Llegó la primavera y organicé un picnic en la finca. Los niños recorrieron las hileras.
El agente de extensión recorrió los campos con Daniel. Los vecinos se sentaron bajo el olmo. Por primera vez en años, la risa regresó a la granja. Más tarde, Ana trajo a sus hijos a pasar el fin de semana. Plantaron frijoles, cuidando cada semilla como un tesoro. Durante la cena, el menor preguntó por qué estaba enojado el tío James. Le dije que los adultos a veces olvidan lo que importa. Ella asintió y pidió más pan. Poco después, apareció James. Se quedó en el patio como si no estuviera seguro de dónde estaba. Salí a recibirlo. Vine a ver la caja de herramientas de papá, dijo. Su voz sonaba temblorosa. Papá decía que se reconoce a un hombre por donde deja la llave inglesa. Arreglaremos la puerta el sábado, dije. Nos vendrías bien. Hizo una pausa y asintió levemente. Aquí estaré. Esa noche, me senté en el porche hasta que las estrellas iluminaron el cielo. No me engañaba. Una visita no desharía años de ira, pero era algo. No paz, sino un comienzo. Semanas después, Clara envió un correo electrónico pidiendo el costurero. No hubo disculpas, pero tampoco amenazas. La vida empezó a volver a la normalidad. Una noche Daniel preguntó, ¿alguna vez te arrepientes? Miré el campo, los árboles que bordeaban el horizonte. Lamento que haya tenido que llegar a esto. Pero no lo que hice. Él asintió. Lo mantendré en pie. Lo sé, dije. Por eso es tuyo. Y ese fue el final. No con un cartel de venta ni un recibo de subasta, sino con la granja intacta. La tierra permaneció intacta. La responsabilidad pasó a quien se presentó. Mis hijos recibieron las cosas que traían recuerdos y un camino de regreso si así lo decidían. No fue venganza, fue equilibrio. El trabajo fue para el trabajador. La tierra permaneció como tierra. Y yo, por fin, pude sentarme en el porche al anochecer y respirar tranquilo, sabiendo que lo había puesto todo en su lugar. Si este viaje familiar y de legado te conmovió, te sumergirás aún más en nuestra próxima historia. Sígueme en una historia real que nunca antes habías escuchado. Mi primer amor entró en la boda de mi nieta. Es un momento donde el pasado y el presente se fusionan de la forma más inesperada.